gustaría empezar a que contaras, Mago, cuál es el foco de tu investigación. Yo desarrollo instalaciones interactivas enfocadas en integrar la naturaleza al área digital. Trabajo en este proyecto en particular que vamos a presentar hoy. Se trata de la zonificación de biodata. Es una forma como poética de darle, no voz, porque sería como muy antropocéntrica de decir que le damos voz, pero es una forma de generar una especie de lenguaje fluida con lo que es la naturaleza, ¿no? O sea, tomamos los valores de los estímulos y cómo reacciona ciertos inputs o su entorno, y es un poco la idea de cómo traer a nuestro diálogo y poder comunicar las posibilidades de inteligencias más que humanas. Entonces, siempre como la práctica que llevo con el colectivo de la cual formo parte es un poco dar lugar a que surjan estos conceptos en el espacio en sí. ¿Y qué tipo de experimentaciones o metodologías venías empleando en estas interacciones? Siempre como en cuanto a metodología y como en práctica en sí, cómo se trabaja con lo que es como el código abierto y esta filosofía muy open source, de trabajar con la comunidad online. Siempre todos nuestros proyectos, por lo general, lo estudiamos a partir de tutoriales o a partir de lo que obtenemos online, y al final se genera una cosa como muy experimental, de como DIY, búsqueda de cómo y dónde puedes obtener información. Entonces eso al final lo incorporamos un poco como metodología, capaz como partir de una idea, un concepto o como algo que se quiere lograr y investigar qué está sucediendo a nivel de código, a nivel de sistemas, a nivel de circuitos. Es algo que como va fluyendo un poco en base a lo que hay online. ¿Y ustedes qué cruces generaron? Para mí, personalmente, fue súper interesante como partir de esta base muy de, a lo online, esta cosa muy como digital y esta práctica como muy experimental, pero como muy enfocada en lo que es como el sistema en general. Entonces pasarlo a un plano más performático y como tener más en cuenta capaz mi cuerpo y el rol que ocupa mi cuerpo en cuanto a estos espacios, me pareció súper interesante como cruce. O sea, había forma de como capaz mismo interactuar con la planta o buscar como otras cosas que nunca me lo hubiera propuesto, ¿sabes? Y siempre siento que absorbí mucho, de como tener en cuenta otras cosas. Sí, esto para mí es como algo de lo que en un momento, en uno de los pocos encuentros que tuvimos salió, fue como también hacer como una especie de traducción de esta como interfaz planta-cuerpo, ¿no? Como qué era lo que hacía Mago con las plantas y qué era lo que ella un poco conceptualizaba de esa relación, pasando como a una práctica concreta, ¿no? Como esto de la planta y el entorno, ¿no? Como la tecnología como un intermedio ahí que hace que se manifieste como cierta relación de la planta con el entorno. Entonces cómo eso genera un concepto y cómo ese concepto también se puede trabajar físicamente y generar como una especie de ecosistema ahí más amplificado, creo como seguir amplificando como las relaciones entre como lo que compone este sistema, ¿no? Sí. Yo lo que siento algo que fue como súper interesante en lo que cómo se progresó en sí, era cómo también tener en cuenta lo que es el espacio y lo que es como las intraacciones que van ocurriendo entre todos los sujetos en el espacio, ¿no? Que fue como capaz el agua está influyendo sobre lo que está pasando acá y capaz surgen interacciones aunque yo no esté, y siento que fue como esta cosa más de como el sujeto, no tanto pensar en el objeto, fue como algo que siento que
fluyó. Sí, es interesante esto que dice Mago, porque claro, digamos, teóricamente como todo el tiempo estamos como, o al menos a mí me pasó y ahí siento un cruce como en qué tipo de relaciones establecemos y establecen las cosas en el sistema del que somos parte, digamos, y muchas veces esas relaciones están ocultas. Y algo que fue muy lindo en el encuentro con Mago fue esto que dice, como saber que si yo pongo el agua acá, estoy influyendo, o sea, estoy cambiando los parámetros en que la planta se relaciona con el ambiente. Y bueno, y es como encontrarte con pequeños indicios concretos de esas relaciones. O sea, el otro día hablaba también en otra parte de un proyecto que vos entras a una página web y te dice, bueno, si vos entras a esta página web, estás emitiendo 0.5 huella de carbono, ¿no? Y yo decía, claro, son pequeñas como gestos que te vuelven a insertar como en una red cósmica de relaciones, por así decirlo, ¿no? Como, sí, y esto también tiene que ver con eso un poco, con dar cuenta de lo complejo que son como esto, ¿no? Como que la madera genera cierto efecto en las relaciones de las plantas, que el agua acá, que si yo toco la planta con agua es distinto a que si toco la planta con la mano seca. Sí, también digo, sin capaz algún elemento o como si sacas los elementos dentro del mismo espacio, el espacio también se transforma en otro. Y al final como, nada, es otra forma de como pensarlo, ¿no? Sí, además me parece interesante porque termina como uniendo en sí lo que es como el concepto principal de lo que queremos como transmitir, que es como redefinir lo que es el concepto que conocemos de inteligencia, ¿no? O sea, el hecho de que un sistema complejo como la que es como la natura en general tiene la habilidad de adaptarse y para crear algo nuevo a partir de esto, o sea, no puede ser que esto como no se hable como inteligencia, ¿no? Y se rechaza esta idea de como inteligencia más que humana o inteligencia vegetal o lo que sea, simplemente por no tener un sistema nervioso. Pero bueno, como tener la capacidad de adaptarse y crear algo nuevo a partir del cambio en el entorno, o sea, es brutal. Y es un poco como visualizar eso y todo, al final se conecta con todo. Sí, este giro de la inteligencia hacia las inteligencias, ¿no? También algo de que hablamos como de jerarquizar ciertas ideas, como ciertas ideas de esto, ¿no? De que hay una inteligencia y que es antropocéntrica. Y también veía también escuchaba el concepto de tecnodiversidad, también ligaba a eso. ¿Y podrían compartir alguna práctica, alguna metodología, algo que hayan hecho en la residencia a partir de estos cruces? Fue un poco para todos lados. Creo que tuvimos ejercicios como muy físicos. De hecho estaba como leyendo mi librito recién para ver como nada, aquí iba apuntando y nada, lo que le decía como en nuestra primera sesión como partía un poco de la idea de trance y sé que como me re quedó la idea de trance porque pues cuando empecé a desarrollar lo que era capaz el guión, a lo que era como la narrativa en sí, la performance, era como generar esta cosa de trance y un poco entrar en esto. Y siento que como muchos de los ejercicios que hicimos en cuanto a concentrar movimiento o como hacer movimientos que capaz no veníamos, o bueno, al menos yo no venía haciendo, nada, como habría como un campo. Quizás un ejercicio muy concreto que me acuerdo ahora es que es esto de conectar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos de qué hace la planta con su entorno? Es conectar, pero ¿qué es conectar? Sí. Está como, estuvo bueno porque estaba la pregunta todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿a qué hace la planta con el entorno? Hace esto, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué implica eso? Bueno, como llegamos a la conclusión de que claro, la planta o conectar en este trabajo o en esta idea que tiene Mago, y
corrígeme si no es. No, pero es como estar abiertos o estar como muy en un estado amplio de afectación con el entorno. Esto, ¿no? Como de que, claro, de que si yo estoy acá o estoy acá, a la planta le afecta, ¿no? Si le llega más o menos luz, a la planta le afecta. Como eso me parece que está como súper receptivo a cosas. Entonces, bueno, en esa conversación dijimos, bueno, probemos cómo es que tu propio cuerpo sea afectado por la mayor cantidad de fuerzas posibles dentro de este espacio, digamos. Como manifestarlas. Sí, eso me acuerdo de ese todo, ensayo. Sí, como conectar con el entorno, o sea, Claro, como conectar súper con el entorno. consciente. Y conectar con el entorno es una cuestión súper específica. Entonces no es conectar en términos generales, sino me parece re lindo esa especificidad, digamos, que una especificidad que no es que cierra, sino que por el contrario, para mí en ese momento, por ejemplo, cuando lo hablamos, amplificó, digamos, toda una serie de cuestiones que empezaste a hacer, que yo estaba afuera mirando, que bueno, que eso, ¿no? Que mientras más específico fue como el campo que nombramos, eso permitió como Sí, eso al todo. menos un despliegue físico más, otro tipo de despliegue físico, más múltiple. Sí, yo me estaba acordando ahora que además me acuerdo de ese ejercicio, nos habíamos quedado, o sea, yo al menos como esta cosa de conectar, tipo, y me estaba como guiando qué cosas, como, bueno, cómo te sentís, cómo te hace sentir la luz que está entrando por ahí, cómo te hace sentir capaz la pared esa violeta, qué sentí, como era como algo de tomar algo como muy en cuenta de lo que estaba sucediendo en el entorno, y me acuerdo que como llevó a estar como muy presente con lo que estaba sucediendo con mi cuerpo y el sonido. Y me acuerdo que se generó algo que recién ahora estoy conectando, que después lo súper llevé a lo que era el espacio y después a la performance en sí. Como fluía mucho mejor, como estar como conectada con lo que era la sesión en sí, cuando estaba súper conectada con el sonido y lo que se iba generando, me iba moviendo en base a lo que se iba generando en tiempo real, ¿viste? No tanto, no sé, como, o sea, siento ahora reflexionando y acordándome como la importancia que fue como el sonido, como sentido de conexión en ese momento. Hay una relación súper linda ahí entre lo que guionaste y lo que ibas fluyendo con el sonido también, ¿no? Imagino como ya en las performances, no sé, es como una pregunta, como en qué medida ese guión o ese guión, esa pauta que fuiste como componiendo se iba descomponiendo o iba siendo atravesada por el sonido que iba generando. Sí, de hecho hubo una sesión que por cuestiones estéticas y por cómo se armó el espacio en sí, tenía todas las plantas súper lejos, que sí, en sí era una presentación hermosa, pero a nivel de generar sonido y poder moverme con comodidad, no estaba pudiendo fluir. Pero después en la siguiente sesión se armó como todo súper cerca, y bueno, era otra cosa estéticamente y visualmente, pero en sí estaba mucho más conectada con lo que iba sucediendo y con el sonido y qué cosas generaba y un poco el guión en sí. Y Rodolfo, ¿cómo reverberó esta experiencia de ser tutor en tu investigación artística? Primero me encanta chusmear los procesos artísticos de otras personas. Es como, me gusta mucho, creo que me di cuenta primero que me gusta mucho como ese punto de vista, ¿no? Como de meterte en procesos de investigación, ser ahí como una especie de compañero del cuarto grado, digamos, y estar ahí. Y porque también pasa esto, ¿no? Como se reto, o sea, primero el proyecto de Mago me interesó como cuando leí por distintas razones, pero mucho también por esta relación entre como un campo biológico, otro campo tecnológico, la relación entre ambos, lo que deja ver, digamos,
esta idea de otras inteligencias trasladada a la idea de otros entes y de otras fuerzas no humanas, que es algo que a mí me interesa mucho, hace mucho tiempo. Entonces, como siento la idea de tutorial fue la idea de aprender juntos, como meternos en ese charco y aprender juntos también. Estaba como muy es primera vez que hago la figura de tutor, ¿no? Tenía como muchas imaginación, pero sin duda fue como un aprendizaje sobre un campo que ya estaba abierto en mi interés, que por ejemplo esta relación con como entre la tecnología, o sea, la incorporación de la tecnología vino como a abrir un interés nuevo, digamos. No era algo que en principio, dentro de este mismo campo, de las fuerzas humanas, de toda esta jerarquización de relaciones, era algo que yo no había entrado todavía o que no me había interesado. Y siento que ahora, con el contacto con Mau y justo hay como una sincronía temporal con otros espacios también, donde se discute esto y donde se plantea esta relación. Digo, ok, hay algo ahí que empieza a aparecer con interés, digamos, también. Y eso fue a partir de acompañar el proceso de Mauro también. Excelente tutor. No, en serio, o sea, como me recuerdo, de hecho, como después de la primera sesión y que nos vimos y bueno, en todas las sesiones, pero es como entrar en lo que es como la tecnología en sí, como en este campo, o sea, no es fácil de entender, ¿sabes? O sea, entras como en un abanico completamente diferente de lo que tenés en tu conversación diaria, de como ideas, conceptos, es como algo súper híbrido y sin, como intangible, ¿viste? Y resentí que me sigas en todas, ¿viste? Como esta cosa de poder como dialogar y que surjan cosas nuevas, como nunca me pareció que fluyó como súper bien en ese sentido. Como y eso, fuimos como aprendiendo juntos y... Sí, también fue como muy, bueno, Mau llegó el primer día y dijo, bueno, estoy dispuesto a todo no sé qué cosa también, entonces fue como re linda, como bueno, los dos en un campo de no saber mucho, ¿no? Como, pero a la vez estar como súper abiertos a... Sí, como a compartir prácticas, sí. A lo que sea. Sí, Mau me decía, nunca me moví. Y medio que ya han pasado por algunas cuestiones, pero Mau, si puedes contar algo que haya pasado durante la residencia, que haya modificado la dirección de lo que venías haciendo. Sí, bueno, este momento y lo que fue la residencia en sí fue como un momento para desarrollar una idea como de performance, una sesión, o sea, como más de concierto, o sea, cambiar lo que era como el prototipo inicial, que tenía como más de instalación interactiva, más de como, un sistema muy de co-creación y más de como en un plano y pasarlo más a una experiencia performática y más a escenario, a trabajar, no sé, otros elementos, ¿no? Sea como luz, sea como vestuario, sea como sonido, como trabajar toda esa parte que lo tenía como pensado ese tiempo y como nunca se daba o nunca me podía como sentar a enfocarme en desarrollarlo. Entonces, bueno, la residencia en sí fue como el momento para sentarme y como meterme a fondo con, bueno, ¿qué es lo que quiero generar, no? O como estas ideas de como la narrativa en sí o el guión, como qué quería transmitir a través de esto. Entonces fue sí, me parece como influyó en todo, o sea, esta cosa de, no sé, esta cosa más de trance, de generar como esta conexión, tipo, eso influye ya en la luz que utilizas, en los sonidos que diseñas, las flores o las plantas que traes al espacio. Fueron muchos los conceptos que desarrollamos juntos, que fueron como
no sé, teniendo su lugar dentro de lo que es la performance. Específicamente, como algo como concreto, el tema de trabajar y abrir la performance con agua, que nada, había escrito un discurso, como una reflexión, un diálogo acerca de como la idea detrás de lo que era la pieza, y bueno, fue como idea de como no poner, como cómo introducir ese discurso a lo que era la pieza, porque era como hermoso para leerlo, como tal cual como estaba, pero no era como algo para estar leyendo de un libro o de un teléfono. Entonces como decidimos como ponerlo al agua y que también fuera hermoso para yo entrar también en lo que eran las sensaciones y en lo que era el trance, ¿viste? Como no es como llegar y bueno, ir de una a tocar las plantas, ¿no? Sino como se abre con esta cosa del discurso que se va como leyendo y me voy limpiando las manos y es como una cosa para como traer mi atención, o sea, eso como resalió de las sesiones y no sé, siento que todo, o sea, fue imposible. Es como gracioso porque como la primera vez que hablamos, o sea, la primera vez que nos encontramos, yo decía, bueno, no, quiero como volver, casi volver a una performance o a como explorar el lado performativo de esta instalación, y yo le decía, o sea, yo le dije, lo que haces ya es una performance, o sea, no sé cuál es la imaginación sobre la performance, pero ya, o sea, esto que estás haciendo es una performance y entender la performance digamos, desde otro lugar también, ¿no? Sí. Como algo que ya estás haciendo, o sea, ya date cuenta que ya estás haciendo, desarrollando o haciendo lo que hacías por el modo que estableces con ciertos elementos, por el sistema por el sistema de relaciones que armás, porque hay un sistema de relaciones que marcás. Sí. Porque estás ahí porque vos tenés un modo de estar también con ese sistema, de ser dentro de ese sistema. Y porque alguien te está viendo también. Sí, era súper interesante como traer eso a la atención, ¿no? Como que inconscientemente como lo sentía, como me encanta el momento de armar la instalación y conectar las cables y como estar ahí como conectando cada planta. Pero como no lo tenía visto como algo al final que termina siendo como performativo, lo sentía como terapéutico, como bueno, ahora estoy como, claro, en la previa, estoy como entrando. Y nada, fue como lindo también incorporar eso como parte de la pieza en sí. Sí. ¿Otra pregunta? Algo de estas preguntas que ponen al principio, algo que se quedaron con ganas de decir, de la investigación o de las experiencias, de algo que haya pasado durante, si tienen ganas como de traer algo más que no hayan dicho. ¿Vos tenías ganas de algo? ¿De qué? ¿Cómo dijiste? Cuando fuimos al parque. Yo me quedé con unas ganas, o sea, dentro de las prácticas que habíamos, que quería proponerle a Mago, era como llevar esto a un espacio menos controlado, digamos, como a un parque, a un jardín botánico, o a llevar como, ¿no?, el sistema, y cuando llegamos el parque estaba cerrado por COVID situation. Pero ahora Mago me dice que una amiga le dijo que ese día el parque estaba abierto, pero había que entrar por otro lugar. O sea que fue todo un gran fail, pero bueno, eso provocó que nos fuéramos a otro parque, a sentarnos a un banco, a conversar bastante tiempo y a experimentar como otro tipo de práctica ahí sentada. Y que me parece que fue súper interesante esa práctica también. Sí. Ahí, ¿no? Sentada como con el entorno y un poco, recuerdo que había planteado unas listas, ¿no? Eso era, ¿no? Sí, era como qué adjetivos le asignabas a cada parte del cuerpo y con qué verbos. Un verbo, un adjetivo. Y probar eso, también para mí fue interesante porque siempre esa práctica o ese ejercicio es súper expandido, digamos, en el espacio, es como súper
Esta vez fue sentada en un banco de plaza, experimentándolo muy mínimamente, muy concentradamente, que tiene mucho sentido con el modo en que el trabajo de mago propone, como en cuanto, por ejemplo, a fisicalidad. Sí, yo me quedé con ganas de eso también, como más caos, que no fuera como, ¿no? Como poder como trabajar con un espacio como menos controlado. Como me estaba acordando recién, un día como teníamos el sistema conectado y mientras estaba conectado habíamos como trasplantado la planta y vos ibas como escuchando completamente como pi, 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 y como se iba estresando me iba sacando y cuando volviste como la volvías a su maceta, no es más, la levantamos, la pusimos en el suelo y seguía como ti, 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 y cuando volvimos a su maceta fue como y fue como increíble poder como visualizar como, no sé, algo tan, no sé, como algo habitual, como trasplantar una planta, como verlo visualizado, ¿no? Como todo lo que va sucediendo. Y me quedé con ganas de como explorar como esas cosas. Y si le hicieran entonces una pregunta, si tuvieran que hacer una pregunta al proyecto, ¿cuál sería? Es muy difícil esa pregunta. Y ahora que dijiste eso, se me ocurrió una. Si el proyecto, o sea, si la investigación acoge esa práctica más menos controlada. Es como si no tanto el proceso, sino como el proyecto en general es capaz de acoger esa práctica como en eso, ¿no? De agarrar, sacar, está como... Eso sería una buena pregunta como al proyecto, sí. Como a la performance, al proyecto, al proceso. Sí, sería interesante. O sea, no pasó, pero digo, en la primera vez que mostré la performance y nada, fue un espacio que era para streaming, como se registró todo lo que era como el armado, después como teníamos como nuestro set y después pasamos a lo que era el terming. En un momento teníamos dos como boniatos colgados con su planta y bueno, se las iba como mojando y como manteniendo y en un momento como el terming como, o sea, dejó de sonar, o sea, no sé si falló, pero como se cansó la planta. Entonces, y no supe qué hacer, me quedé como, pensar rorro, tipo, ¿qué haría? Pero quedé como, bueno, se terminó. Pero hermosamente, inesperadamente, o sea, me quedé con una sensación como horrible, como, ¿para qué? Nada, los boñatos crecieron como increíblemente. Y es hermoso poder observar esos resultados. ¿Viste? Como... no sé, como esta capacidad de adaptarse y como, nada, que al final es un sistema como muy complejo, no es frágil, capaz como la tecnología, como, ¿viste? Como, no sé, la capacidad de los seres vivos. Como que nada que ver lo que decía, pero... No, sí, está bien claro. Todo que ver. No, igual, claro. Me acuerdo, la verdad, el primer día que el sistema también se colapsó. Eso fue increíble. Que tuvo que ver con eso también, con descontrolar, digamos. Controlar las relaciones, un poco, ¿no? Esta relación de tener que tocar de una forma algo para que suene. Y en realidad fue como más. Y mientras te movías vos sonaba todo. Hubo un momento que también colapsó, me acuerdo. Y estuvo bueno y que apareció esa pregunta sobre el control. Apareció la pregunta sobre un sistema controlado y como... También creo que implica como una lupa sobre algo también, ¿no? O sea, generar ese circuito más de control implica poner como una lupa sobre algo. Que también está bueno.
sé, como reflexión inicial, como esta cosa de como conectar mejor con el entorno. Te había dicho lo de la lupa, ¿no? Sí, que es un sistema controlado porque implica también como una, no sé, una lupa sobre algo. Sí, me lleva a pensar como el concepto como principal y como de donde como parte todo sería como más bien esta cosa de vivir en conexión con el entorno y como vivir en relación y no en dominación, ¿no? Entonces siento que cuando surgían estos cortocircuitos era una forma para como volver a acordarnos de dónde parte, claro. Sí, total. Como un llamado de actualización. Total. No, y que es difícil, o sea, digo, incluso teniendo ese modo, ¿no? Controlado y todo, como hay que construir las herramientas para ese descontrol también, me parece. Mago, ¿podrías como repetir eso que dijiste último? Que como me distraje que quería escuchar. No. Sí, que era La relación de dominación sí, nada, como cuando surgían este tipo de cambios o como este tipo de cortocircuitos y como fallos en el sistema, y etcétera, era como un momento de como recordar de lo que era como el concepto inicial y de dónde partía en verdad el proyecto. Es esta cosa de como comunicar y sentirse como en relación con el entorno y no estar en dominación. Entonces cuando tenés este fallo en el sistema o tenés como el sistema que está completamente fuera de tu control, es un poco como para eso, actualizar y como volver a, claro, partimos de acá. Claro, es como una manifestación muy concreta de eso, ¿no? Sí, total. Terminas como ahí como, bueno, no tengo control sobre sí, no tengo esto control. Es lo que pasa siempre. ¿Y por qué quiero control? Tipo, ¿quién me está mandando a...? Totalmente. Sí. Bueno, ya estamos cerrando, entonces si tuvieran que hacerse una pregunta entre ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál fue tu momento preferido? ¿De la residencia? Sí, como momento de sesión o como, ¿en qué momento? Creo que ya lo dije, que fue un momento que estábamos ahí en el INJU y que, bueno, varios igual, es como muy, pero por ejemplo cuando pudimos como unir como la conceptualización del conectar con el trabajo mismo, o sea, cuando fuimos mucho más específicos con el... Antes de eso ya habíamos practicado algo físicamente, ¿te acordás de estar recibiendo todas las fuerzas que el ambiente te da? Pero cuando pudimos trasladar ese concepto a lo que hacen las plantas, o sea, es como lo que hacen las plantas, a mí ahí pude observar como una cuestión física tuya que empezaron a pasar otras cosas. Y como pensé como en la relación entre la conceptualización de las cosas, tu proceso de investigación, como hay como un embrollo ahí, que claro, que hay que hacer, que es como un trabajo a hacer. No sé si es mi momento favorito, pero me lo quedo muy presente por eso. Y después creo también fue cuando sacamos la planta, o cuando sacamos la planta, y fue muy concreto lo que pasó en términos de biodata, o cuando las mojamos, porque Mauro venía trabajando con las manos solamente. Claro, yo pensaba que había algo ahí, no sé, con el contacto, pero cuando se empiezan a incorporar otras, a desordenar un poco la casa, por decirlo, ¿no? Como sacar la maceta, tirarle agua y ver cómo esos grados de afectación se van amplificando en un minuto tal,
fue como un momento como súper power para mí. No termino de ver algo Sí, muy total. concreto, recibir algo muy concreto. Sí. ¿Y el tuyo cuál fue? Te la devuelvo. Qué fácil. Sí, me encantó ese momento también. O sea, es que eso, como hubieron muchos, ¿no? Siento que como estábamos constantemente como trabajando y como pensando ideas nuevas y asociando, como siento que en general fue muy rico. Sí, el momento de cuando trasplantamos la planta fue como, de esto se trata, fue un momento como muy clave. También el como, bueno, conectar y qué significa conectar para vos y como esta cosa como más de mirar hacia adentro en ese sentido, como fueron muchas cosas interesantes. Me encantó también el momento como más de ritual y del agua y como esta cosa como me pareció como muy clave también. Este momento me gusta. Sí. Como siento que estamos como uniendo muchos puntos y como se está como cerrando de alguna forma. Sí, capaz que esto, ¿no? Como Sí. eso, siento que estamos como reconectando todo y esto, por eso. Sí. A pesar de eso es verdad que fue un encuentro como reconversado Sí, con un total. montón, y es como volver a encontrarnos y seguir como conversando. Sí. Y después nos quedaban 5 minutos para conectar las plantas, como Ya, tocar las sí. plantas. Pero fue lindo Sí. como de una cosa, como darle un montón de vueltas, ¿no? Conversar, Sí. como ver las implicancias de eso. Me encantó también como el trabajo corporal, como estas cosas que tipo súper por fuera de lo que es mi práctica y lo que conozco, como empezar a como mover parte del cuerpo que nunca había movido capaz. Me pareció como súper enriquecedor, ¿no? Como esta cosa de como llevar mi práctica a través de como otra vuelta completamente diferente. Como siempre me iba como, wow, yo hice esto y esto y esto y le contaba como, nada, me parecía como muy bueno. Eso también. Nos colgamos y no conectamos las plantas ahora. ¿no? Ya, ponele. Por ejemplo, pasaba este es como muy gráfico. Pero sí, le puedo empezar a conectar, ¿no? Lo traigo para acá. Sí.